El equipo 4 de la licenciatura en Enseñanza y Aprendizaje de las Matemáticas en Educación Secundaria, dentro de la materia Desarrollo de la Adolescencia, presenta su evidencia final. Los integrantes de este equipo son Pozo Sánchez Karen Azenet y Martínez Villamar Raúl Norberto. El propósito de esta evidencia final es integrar todo lo aprendido durante el curso de desarrollo en la adolescencia y cómo influyó en las jornadas de observación de las escuelas secundarias. Como primer tema tenemos la adolescencia, el fin de la ingenuidad. De esta lectura se destaca que en la adolescencia se interponen múltiples situaciones que los llevan al fin de la ingenuidad, tal como el estar preocupados por fantasías acerca del éxito, el poder, la brillantez, la belleza e incluso la superioridad, dentro del cual puede ser un camino en la comprensión de la realidad, lo que implica la manera de pensar, sentir, comunicar y dar sentido e intencionalidad a las formas de actuar y convivir del sujeto en la cotidianidad, lo que puede repercutir sobre todo en su familia. Es en esta etapa donde se descubren nuevos intereses y anhelos por alcanzar, donde el adolescente reconstruye su persona, se rectifica y toma un camino de transformación. Todo esto lo puedo comparar con lo observado en las jornadas de observación, ya que los adolescentes mostraban interés por encajar con los demás, se mostraban más preocupados por estar con sus amigos o cualquier tema más que por aprender y aprovechar sus clases. Además, a través de las entrevistas pudimos investigar y observar acerca de su contexto familiar. Por ejemplo, la mayoría explicaba que a pesar de que tienen una buena relación con su familia, eso no afecta en su rendimiento escolar, más que el 18% que decía lo contrario. Introducción a la psicología, el acceso a la mente y la conducta. Con esta lectura pudimos aprender que lo más importante de los procesos de aprendizaje que estipuló Jean Piaget es encaminar al niño a un desarrollo intelectual en el que se vea desafiado, pero nunca a un extremo y a la fuerza, ya que terminará siendo perjudicial. Vygotsky y Piaget compartían el pensamiento de que los logros de un niño estaban orientados por buenos maestros. Ellos pensaban que si estaban bien orientados por un buen mentor, llegarían tan lejos como se lo propusieran, ya que estos tienen una importante obligación, pues los niños, así como los jóvenes, son curiosos y siempre recurren a los más grandes para resolver sus dudas. En mi jornada de observación les puedo compartir que definitivamente los maestros jugaban un papel importante para los alumnos, los motivaban y atendían sus dudas. En una ocasión me tocó apoyar en una actividad de matemáticas en donde justamente los iba orientando sin hacerlos sentir incapaces. Desarrollo humano. Es justamente en el tema de desarrollo humano donde podemos aprender que la adolescencia es una transición del desarrollo que implica cambios físicos, cognitivos, emocionales y sociales, y que adopta distintas formas en diferentes escenarios sociales, culturales y económicos. Esto me sirvió mucho, ya que los adolescentes que pude observar tomaban elecciones incorrectas basándose en sus emociones, en vez de hacerlas basándose en la lógica y la previsión. Había alumnos que se mostraban inseguros, desmotivados o que simplemente querían convivir con sus compañeros más que aprender o prestar atención. Adolescentes del siglo XXI. Con lo observado en la escuela secundaria me pude dar cuenta que algo que identifica mucho a los adolescentes y en general a la juventud es la tecnología. Pues bien, la doctora Roxana Murdoch-Schultz en su libro Los adolescentes del siglo XXI trata de entender a estos mismos desde sus consumos culturales, su relación con la tecnología, con los medios y con los bienes de la cultura. Fue importante tener esto en cuenta, pues la identidad de los adolescentes se define por su relación con los medios y tecnologías. También porque afecta en su manera de relacionarse con los demás, pues lo hacen a través de las pantallas. Asimismo, impacta en la manera que aprenden, ya que no solo pueden adquirir conocimientos por sus libros de texto de la escuela, sino que la mayoría se basa en lo que puede encontrar en el Internet. La doctora Roxana además escribe acerca de una dura realidad, y es que los adolescentes pasan más horas con las pantallas que su compañía con su adolescente en clase, en un año, sobre todo porque para ellos no existe fines de semana, vacaciones o días de descanso. Todo lo que ella comparte lo hace no para alarmar a los demás, sino para ubicarnos en el contexto en el que estamos, pues esto es una marca juvenil. La adolescencia y la juventud como etapas del desarrollo de la personalidad. Este tema me ayudó a comprender a los adolescentes y sus conductas dentro de las jornadas de observación, pues en ellas se mencionan los 3 enfoques que caracterizan a esta etapa. El enfoque biogenético
que considera los procesos biológicos que llevan a cabo la maduración sexual, en la que pueden derivar sentimientos de aislamiento, ansiedad y confusión, unidos a una intensa exploración personal que conduce a la definición del sí mismo y el logro de la identidad. El enfoque sociogenético, que está vinculado con el proceso de socialización del individuo y el papel que juega en la sociedad, menciona Kurt Lewin, además de que la adolescencia puede estar marcada por el entorno que lo rodea y es parte. En este enfoque, el adolescente deja de ser parte del mundo infantil y lo lleva a conductas extremas en donde puede llegar a ser agresivo, dar juicios malos y mostrar timidez como producto de la inseguridad. Y por último, el enfoque psicogenético, que se centra en los procesos psíquicos que forman parte de la adolescencia y la juventud. Por ejemplo, el desarrollo afectivo-cognitivo y de la personalidad, que destaca la esencia humana para así enfrentarse y resolver situaciones. La construcción social de las juventudes. Es en este tema que se logró identificar que uno de los principales exponentes de la juventud como construcción sociocultural es Cohen, quien realizó estudios sobre grupos para saber su estilo, su pensamiento, problemas en los que se involucran y crisis en los adolescentes, detonando su nueva identidad. Así como nosotros, que realizamos una investigación en la que incluía indagar datos que tuvieran que ver con su autoestima, desempeño y limitaciones, para así saber cómo influía en el contexto interno y externo de las escuelas secundarias. Generación Z. Algo que no podemos ignorar es que tanto los adolescentes que observamos como nosotros formamos parte de la generación Z. Entre las características que definen a nuestra generación está la familiarización con los dispositivos electrónicos. Esto es porque casi siempre estamos al tanto de las últimas novedades tecnológicas y tenemos poca dificultad para entender el funcionamiento de los nuevos aparatos. Somos más competitivos e independientes, además de que buscamos ser juzgados por nuestra valía personal. El primer tema nos habla sobre que hay que conocer las características de cada alumno, porque en la etapa de secundaria surgen grandes cambios psicológicos, emocionales y sociales, y el alumno pasa por 3 momentos clave iniciales de educación, que es el preescolar, primaria y secundaria, siendo la última, la secundaria, cuando se empiezan el camino de la adolescencia, el cual una de las tantas características que tiene la adolescencia es que empiezan a desarrollar un pensamiento crítico y autónomo y empiezan a hacerse independientes los alumnos. Y siento que va relacionado con el adolescente en su mundo, porque en esta otra lectura nos habla de que presenta grandes cambios físicos, sociales, y conforme va avanzando de edad, adquiere más responsabilidades y deberes. Entonces es todo un conjunto. La etapa de secundaria yo lo veo así, es todo un conjunto porque ocurren muchísimos cambios en ti, muchísimos, hablando del ámbito escolar, en el ámbito de que eres alumno. Yo lo vi muy presente cuando fui a la secundaria, porque cuando fui con los alumnos de primer semestre, de primer grado, perdón, estaban como que miedosos, estaban como que no sabían cómo funcionaba el sistema de educación secundaria, porque ellos no les tocó vivir su último año, que fue sexto de primaria, lo vivieron virtual. Entonces ese cambio de primaria a secundaria, sí fue como que un switch, un giro en sus mentes y también en sus vidas, porque ya no van a cursar otros 6 años de educación, sino van a cursar nada más otros 3, que se van muy rápido, y también adquieren nuevos conocimientos, no solo educativos, sino de la vida. Hasta este punto cabe mencionar que es muy importante el tema de la perspectiva de la juventud en México, pues la juventud es una etapa de formación que eventualmente terminará. Al referirse a juventud no se hace desde una visión individual, más bien desde la transición del curso de la vida. En México, dicha palabra ha pasado por diferentes conceptos, el primero como etapa de riesgo, el segundo como etapa preparatorial hacia la adultez y el último y actualmente aceptado como sujetos de derecho. El Estado de México quiere garantizar los derechos de los jóvenes para su bienestar y para así construir una plena libertad en la elección del proyecto de vida.
características del desarrollo y crecimiento normal en la adolescencia. Cómo debe desarrollarse una persona que está pasando por la adolescencia, cómo deben ser sus cambios fisiológicos, cómo deben ser sus cambios emocionales, sus cambios psicológicos normales dentro de un parámetro establecido entre comillas, porque supuestamente así debe de crecer la persona con ciertos cambios en su cuerpo. Ahora bien, si una persona no crece con estos cambios normales dentro del parámetro, pues obviamente no va a tener un buen autoconocimiento, no va a tener una buena personalidad, porque al no sentirte tú como los demás, al no sentirte tú normal como los demás, pues empiezas a generar inseguridades, problemas con tu cuerpo. Si lo vemos un poco más detallado, problemas alimenticios, por ejemplo la bulimia o la anorexia, o problemas de peso también. Creo que lo que voy a decir todos mis compañeros van a estar de acuerdo. Salud sexual en México es una precaria, es algo que hace falta a montones. Salud sexual no es cuidar un huevo, salud sexual no es que vayan las enfermeras del IMSS o de la clínica y te den condones. Eso no es salud sexual, eso ni siquiera se acerca a salud sexual. Y salud sexual es una educación, sí, muy necesaria en las secundarias y especialmente en las secundarias porque es donde la persona, el adolescente, va, va empezando su curiosidad hacia el otro sexo o hacia su mismo sexo y eso está normal, no está ni bien ni mal, es normal. Pero sí tienen que tomarse las medidas necesarias sexuales. Sí, les repito, no nomás es dar condones y ya, es informar sobre cómo debe usarse un condón, sobre qué pasa si no usas un condón, sobre los métodos anticonceptivos, que no nada más es el condón, sobre la salud reproductiva también, porque nosotros tenemos derechos sexuales que son considerados ya como con derechos humanos. Y no solamente en México, en muchos países los derechos humanos son derechos sexuales también. Autoconocimiento y personalidad. Durante mi jornada de observación pude observar cómo los maestros planteaban estrategias de autoconocimiento y personalidad para así saber qué les inspiraba, motivaba y hacía sentir bien para un mejor aprendizaje. Es muy importante que como futuros docentes inculquemos el autoconocimiento como clave para el bienestar psicológico y en caso de tener problemas pedir ayuda. Esto a ellos y a nosotros nos ayuda ya que podemos ponernos metas realistas y saber identificar en qué trayectoria de nuestra vida nos encontramos. Y como dos últimos temas son los derechos de la infancia e inversión pública en la adolescencia. En el texto de la UNICEF se entiende como inversión pública todos aquellos recursos que se destinen a la mejora, a la creación y a la inversión de políticas públicas en favor de los adolescentes, en este caso en México. La verdad, me gustaría hacer énfasis en la inversión pública que hay en México hoy en día al año de 2022, ya que desde educación primaria hasta educación universitaria nosotros contamos con una ayuda de parte del gobierno, que pues es la beca del presidente, la beca de Benito Juárez que la otorga el presidente. Y eso nunca antes había visto. Somos la primera generación, se podría decir, que le toca este beneficio, que literalmente te están pagando por estar estudiando, es un incentivo para que tú no dejes de estudiar. Claro que el dinero que a ti te dan, que te da la beca, tú decides cómo gastártelo, pero el objetivo principal es que tú te lo gastes en la educación y todo lo que conlleva tu educación, transporte, comida, uniformes, si llevas uniformes, útiles, todo lo que sea de tu educación es para el bien de esa beca. Creo que si tú algún día te lo quieres gastar en otra cosa, está bien, o sea, no pasa nada, es tu dinero, tú sabes cómo administrarlo. Pero en este punto de la beca, siento que sí fue un paso importante para México, porque nunca antes había pasado eso de que te pagan por estudiar, y más en esta época que es educación en línea, educación a distancia. Como conclusión, podemos decir que gracias a los temas llevados a cabo en la materia desarrollo en la adolescencia, pudimos tener un mejor acercamiento
hacia los adolescentes que observamos en las diferentes jornadas de observación en las escuelas secundarias. Cabe mencionar que todo lo visto nos será de gran ayuda como futuros docentes para tener una buena relación docente-alumno. Le agradecemos infinitamente a la maestra Rebeca Martínez Cázares por encaminarnos para saber más acerca de nuestros futuros alumnos.